Es el análisis técnico. El análisis técnico es un método de estudio de fluctuaciones de precios basado en sus movimientos en el pasado. La esencia del análisis técnico consiste en la búsqueda de figuras iterativas en el gráfico de precios. Se considera que, dado que el movimiento del precio es determinado por las acciones de personas, las formas del análisis técnico se repetirán hasta que la gente mueva el mercado. La gente una y otra vez experimenta las mismas emociones, realiza las mismas acciones, y estos patrones pueden ser analizados para predecir el movimiento futuro de los precios. Los analistas técnicos estudian las tendencias, los niveles de soporte y resistencia y también el registro de los indicadores para predecir la dirección en que se mueva el precio. El saber qué señales hay que buscar en el gráfico le permitirá elegir el mejor momento para ejecutar operaciones rentables. Gráficos de Forex. Los gráficos son la base del análisis técnico. Los gráficos de movimiento de divisas dan toda la información necesaria para el análisis gráfico de la situación en el mercado. La importancia de monitoreo del valor de la moneda no se exagera si desea obtener el máximo beneficio. El estudio de evolución de las cotizaciones durante un día, varios días, varios meses e incluso varios años le permitirá una visión general del movimiento de los precios sin que usted se distraiga en sus casuales fluctuaciones. Hay que aprender a analizar los gráficos de figuras que se forman en el proceso de movimiento del precio y luego aplicar los indicadores técnicos seleccionados para realizar operaciones exitosas. Sin información que proporcione el gráfico de precios, usted operará a ciegas, que obviamente no puede ser una buena idea. Niveles de soporte y resistencia. Los niveles de soporte y resistencia son conceptos clave en el análisis técnico. En ciertos niveles el movimiento del precio se detiene y cambia de dirección. El nivel de resistencia es el nivel máximo que el precio alcanza, pero no lo rompe. El nivel de soporte es el nivel mínimo que el precio alcanza, pero no lo rompe. Habitualmente el precio se mueve entre los niveles de soporte y resistencia, permitiendo a los traders comprar la divisa cerca del soporte al menor precio y venderla cerca de la resistencia al mayor precio. Al usar los niveles de soporte y resistencia para determinar los puntos de entrada o salida del mercado, no olvide que el time frame del gráfico debe corresponder a su estrategia de trading. Para operaciones a corto plazo se recomienda utilizar los gráficos de minutos o de 5 minutos. Para operaciones a largo plazo, los gráficos de horas, días, semanas o meses. Para definir el momento de reversión de tendencia, hay que utilizar los niveles de soporte y resistencia junto con el registro de indicadores. Rupturas. La ruptura se produce cuando el precio supera el nivel de soporte o resistencia. En el análisis técnico hay que intentar determinar el momento en que se produzca la ruptura. Se puede distinguir tres tipos de rupturas más frecuentes: ruptura tras consolidación del precio, ruptura tras contracción de rango en el que se mueve el precio, ruptura dentro de la tendencia alcista o bajista. La ruptura se explica por la opinión distinta de los traders acerca del valor justo de cierta divisa. Los traders mueven el precio hacia arriba y hacia abajo, desde los niveles de soporte hacia los niveles de resistencia, pero al final los compradores o vendedores alcanzan la victoria y el precio rompe el nivel de soporte o resistencia. Habitualmente la ruptura significa el inicio de nueva tendencia. La clave para una negociación exitosa sobre rupturas consiste en el uso del análisis técnico que permite determinar el momento de ruptura y entrar al mercado al comienzo de tendencia. Tendencias. La tendencia en el mercado Forex es una dirección predominante del movimiento de precios que se puede determinar fácilmente. El estudio de estas figuras le permitirá predecir el futuro movimiento de los precios. Observe el mercado durante algún tiempo y verá las figuras formándose en el gráfico de precios. Su objetivo es determinar el inicio de nueva tendencia, abrir posición y luego cerrarla en el momento cuando el precio comience a desayorrarse. Hay que tener en cuenta que usted analiza el movimiento del precio en el pasado para definir su movimiento en el futuro.
Usted cree que el precio se dirigirá en una dirección determinada. Es posible que su suposición no sea cierta. Sin embargo, cuanto mejor son sus habilidades del análisis técnico, mayor será la probabilidad de que su predicción se confirme. Esté preparado porque algunas de sus operaciones no serán rentables. No obstante, al aprender de sus errores, en el futuro usted tendrá éxito operando en el mercado Forex. Líneas de tendencia. Las líneas de tendencia se utilizan para determinar puntos de entrada y salida del mercado. La línea de tendencia representa una diagonal que une al menos dos puntos en el gráfico. La línea de soporte de la tendencia pasa por debajo de los mínimos del precio y la línea de resistencia de la tendencia pasa por encima de los máximos. Los comerciantes utilizan la línea de tendencia para comprar cerca del soporte y vender cerca de resistencia. Cuando el precio vuelve a la línea de tendencia, hay oportunidad de abrir nueva posición en esta dirección de la tendencia si supone que la tendencia continuará. El análisis de las líneas de tendencia también permite definir con mayor precisión el momento de la ruptura, cuando debe abrir posiciones opuestas y cerrar posiciones de la tendencia actual. Timeframes. El timeframe determina el tipo de gráfico que usted analiza. Por ejemplo, en el gráfico de una hora observa los cambios en el precio cada hora. Al mismo tiempo, el gráfico de horas puede cubrir el periodo de varios días, semanas o incluso meses, donde un nuevo valor del precio se marca cada hora. Este es el método de monitoreo del mercado que permite determinar las posibilidades de negociación a largo plazo. Habitualmente primero se recomienda estudiar los mayores timeframes y luego pasar a los menores para un análisis más profundo. En los gráficos de largo plazo se refleja la menor cantidad de fluctuaciones del precio que pueden inducir a un error. Cuanto más estrechos sean los rangos temporales y cuanto más se acerque al gráfico de minutos, más información sobre fluctuaciones del precio usted tendrá a su disposición. Niveles de Fibonacci. En el análisis técnico, los niveles de Fibonacci se utilizan para identificar la duración de una corrección dentro de la tendencia. Los niveles se expresan en porcentajes. Los valores más importantes son el 38,2%, el 50% y el 61,8%. Los niveles se denominan así en honor a un matemático italiano que en el siglo XII desarrolló la sucesión aplicada a numerosos fenómenos de la naturaleza. La sucesión representa una serie de números donde cada número posterior es la suma de los dos anteriores. Por ejemplo, 1, 1, 2, 3, 5, donde 1 más 1 es igual a 2, 1 más 2 es igual a 3 y 2 más 3 es igual a 5. La correlación entre un número al anterior es igual a 1.618 y el siguiente es de 0.618. Si al dividir un número de la sucesión por el número 1, obtendrá la correlación aproximada a 0.382. De este modo se explican los valores de porcentaje 38,2 y 61,8. Dado que el mercado Forex es la plaza más grande de negociación en el mundo, su mecanismo de funcionamiento es similar al fenómeno de la naturaleza y por lo tanto puede ser explicado a través de las leyes aplicables al campo de la naturaleza. Es por eso que los niveles de Fibonacci se utilizan con éxito en el análisis técnico. Tras un fuerte movimiento del precio siguen las correcciones del 38,2%, el 50% o el 61,8%. En una tendencia fuerte la corrección rara vez supera el 38,2%. En una tendencia débil la corrección puede llegar al 61,8%. El nivel de corrección del 50% es el nivel más común. En este nivel los operadores realizan operaciones de compra si la tendencia es alcista y operaciones de venta si la tendencia es bajista. Para construir los niveles de Fibonacci es necesario determinar la distancia en puntos entre el máximo y el mínimo del movimiento seleccionado y luego calcular el porcentaje de la distancia que corresponde a cada nivel de corrección. Por ejemplo, si la distancia es de 200 puntos, el 38 de 200 es 76 puntos.
el 50% de 200 es 100 puntos y el 61,8% es 124 puntos. Después los valores obtenidos hay que descontarlos del nivel máximo en el movimiento del precio al alza o añadirlos al nivel mínimo en el movimiento a la baja. La mayoría de los comerciantes utilizan los niveles de Fibonacci junto con otras herramientas del análisis técnico para confirmar su pronóstico. La probabilidad de una exitosa entrada al mercado aumenta si algunos de los indicadores dan las mismas señales. Ventajas del análisis técnico. Los traders que basan la estrategia de negociación exclusivamente en el análisis técnico creen que a pesar de todos los esfuerzos de los analistas fundamentales no existe un método fiable de negociación de noticias. Los analistas fundamentales a su vez creen que los analistas técnicos siempre se atrasan, ya que la técnica es el análisis del pasado y no del futuro. Ellos piensan que las noticias son la única fuerza que mueve el mercado. Usted decide a quién apoya, sin embargo hay que enumerar algunas ventajas del análisis técnico. Primero, usted puede identificar los puntos de entrada y salida que sería difícil si esperara la publicación de noticias. El análisis de los gráficos permite reconocer las tendencias a la vez con los demás traders, ya que todos observan los mismos datos. Por lo tanto, dado que muchos comerciantes analizan la misma información, pueden crear pronósticos autoejecutables moviendo el precio en cierta dirección. Los gráficos y los indicadores existen desde el comienzo del mercado de divisas y los traders siempre los han utilizado para obtener ganancias. Si no funcionaran, se habría hecho evidente hace mucho tiempo. En realidad usted puede usar gráficos para planificar sus ganancias y pérdidas con mayor precisión que operando solo con noticias.